¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Motorsport, bienvenidos al post del GP de Miami. Hoy estamos, de nuevo, con Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola Afonso, hola Paul, ¿cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Y efectivamente, este de aquí es Paul Hermoso, que lleva poco tiempo con nosotros en la web, pero hoy debuta en el formato, en el podcast, para hablar del Gran Premio. ¿Qué tal, Paul? Pues muy bien, ¿qué tal, Fons? Muchas gracias por invitarme. Ahí estamos, ahí estamos. Muchas cosas que comentar. Un formato sprint, como siempre, da para mucho que hablar. Entonces, la propia carrera tuvo muchas cosas que comentar, pero no sé si queréis decir algo del formato sprint como tal, que fue probablemente más divertido y más animado, gracias al factor de la lluvia, que la carrera normal y canónica del domingo. Luis, ¿algo que decir de la carrera sprint? Que realmente salvo los incidentes y la lluvia, hubiera sido otra carrera realmente bastante aburrida en Miami, ¿eh? El circuito Hasta sigo sin entender 2041, por qué Luis. y además con una gran renovación, seguramente por méritos propios de la carrera, ¿eh? No Sí, dudo que, sí, sí, sí. obviamente, sarcasmo, sabemos por qué está ahí, pero bueno, iba a ser otra carrera decepcionante. Afortunadamente el clima, los accidentes, el factor Liam Lawson También, también nos también. ayudó a tener una carrera divertida al final. Pero bueno, Miami, al menos en términos de competencia, en la sprint, Sí. otra vez quedó a deber. Sí, sí, sí. Y luego en la carrera del domingo quizá echamos en falta una lluvia que parece que es lo único que puede animar un poco este circuito. Paul, ¿tú qué opinaste de la carrera de sprint? Sí, más que el sprint, lo que lo hizo emocionante fue las condiciones cambiantes, ¿no? Eso de pongo secos, no pongo secos, que también aquí en España con Alonso, que llevaba 3 o 4 vueltas pidiendo secos, Aston Martin no le metía los neumáticos secos y al final se los puso tarde y después acabó con el accidente y todo. Pues bueno, es un poco lo que le hice entretenido, pero bueno, una pena también porque Alonso podía sumar los primeros puntos de este año para él, ¿no? Qué durísimo, ¿eh? 6 carreras y sigue Fernando con 0 puntos en el casillero. Y lo peor que no es porque su rendimiento esté siendo malo, sino porque el cúmulo de mala suerte que está acumulando y la buena suerte que está acumulando Stroll, también con quizá una de las temporadas más sólidas de Stroll en Fórmula 1, las dos cosas se están juntando, está dando este resultado. Pero sí, una carrera sprint que acabó con Fernando Alonso muy enfadado, pero no era nada para lo que le quedaba al pobre aguantar en la carrera larga del domingo, que esa sí que fue mala, pero hablaremos más tarde del equipo Aston Martin. Porque, si os parece, vamos a empezar por la carrera de verdad, por la carrera del domingo, por la carrera que vino después de la del Ego, que probablemente fue la buena de verdad, que es la de... ¿Verdad que sí, Luis? Esa fue espectacular. Pero Yo vamos creo a que hablar... Alonso quiere el ego, mejor en Sí, lugar del Aston Martin de este año. efectivamente, Sí, sí. efectivamente. Muy buenas imágenes, ¿eh? Bien, vamos a hacer un pequeño aquí paréntesis, si os parece, pero... Oye, yo creo que es lo mejor que he visto en el Gran Premio de Miami, Luis, en mucho tiempo, ¿eh? Sí, Sí, sí. bastante entretenido, porque además, creo, Paul, si ves las escenas, además hubo contacto, se vio Sí, sí, sí. todavía hasta más lucha en la carrera de Legos de Miami. Sí, Habría que sí, sí. llevarlos más. Además, a la gente le gustó verlos, Sí, 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 sí. estaban, y a los pilotos les encantó. Creo que es algo que además hay que destacar. Sí. A todos los pilotos les encantó. Hubo una víctima ahí, el teléfono de George Russell, pero Sí. bueno, Sí, creo que es, sí. es un buen show. ¿Qué vas a decir, Paul? Sí, sí, sí. Estados Unidos en cuanto a show sabemos que van un paso por encima y yo creo que los pilotos se notaba que se los estaban pasando muy bien y se notó. Yo creo que dieron un buen show, sí, sí. Yo estaba pensando en lo que le habrá costado a Lego hacer estos coches, ¿no? Lo caro que tiene que ser. Pero luego pensé, le ha salido barato la promoción porque es que los pilotos han dado un juego espectacular. O sea, ha sido la mejor campaña de marketing en muchísimo tiempo por parte de la marca de Lego. Pero bueno, por desgracia luego... Sí. Paréntesis, Fons, nada más rápido. ¿Sabías tú que Lego era una empresa que iba a quebrar hasta que empezó a sacar estas licencias de coches que no eran de Fórmula 1, que Ah, eran justamente con otras cosas? Lego estaba en una situación muy delicada, ¿eh? sí. Empezó a generar esto y luego compró otras licencias y fue así como resurgió el imperio, pero estaban a nada de quebrar. O sea, Lego le debe mucho al deporte motor. Ojo, bueno, no tenía yo ese conocimiento de la historia de Lego. Pues mira, me alegro que se unan con la Fórmula 1 y que les vayan bien las cosas. Muy simpáticas, desde luego, las imágenes. El que no es simpático nunca en las salidas es Max Verstappen. No, no, lo de cuando tienes un hijo vas con un poco más cuidado y pierdes un par de décimas, desde luego con Verstappen no aplica. Y volvió a pasar la película de siempre, ¿vale? Vamos a comentarlo todo. En la salida Verstappen tenía la pole, consiguió la pole el día anterior. A una vuelta parecen un poco más vulnerables los McLaren, luego el ritmo de carrera ya vimos que no. Y en la curva 1 se va un poquito largo, no la hace de la manera más óptima. Y en la curva 2, Lando Norris quiere aprovecharlo para ir por el exterior. Y episodio número no sé cuál ya, Verstappen saca de la pista a Lando Norris. Sin ningún tipo de siquiera investigación.
Empiezo contigo, Paul. No quedó en nada, repito, Norris cayó a la sexta plaza, luego pudo remontarle, luego hablamos, pero esta maniobra como tal, estamos un poco cansados de verla, es muy parecida a muchas que hemos tenido. Paul, ¿para ti se debería haber investigado? ¿Cómo lo viste? Yo para mí creo que se hizo bien no investigándose porque en las salidas sabemos que la FIA, los comisarios son un poco más permisivos y yo creo que Norris se lo podía imaginar que iba a pasar eso. No estaba por delante, o sea, un exterior a Max Verstappen, él mismo lo dijo. A veces es o chocas o no pasas con Verstappen, ¿no? Pero yo creo que se lo podía haber imaginado, no había sitio y yo creo que sí que es verdad que Max le echa un poco, pero tampoco es una acción muy sucia por parte de Max Verstappen y por lo tanto creo que Norris pecó un poco de optimista y un poco de pardillo, ¿no? De que ya sabes que Max te va a hacer eso, te lo ha hecho muchas veces, pues te esperas y sabes que tienes un coche mucho mejor y que en 2 o 3 vueltas igual le pasas. O sea que pecó un poco, yo creo, de optimista allí Norris. Luis. Yo creo que al final se aplica bien la normativa, no había que investigar porque además se había dejado muy en claro que si llegas a esa primera curva, mantienes el control del coche por la parte interna, puedes obligar a a tu rival pues, a sacarlo un poco mientras tengas el control del coche. Es lo que hizo Verstappen. Además, ya es un cuento cantado. Yo no lo veo lo malo a Verstappen. Ya creo que hasta disfrutamos cada que le hace eso a Norris, ¿no? Es como parte de la espera de lo que vas a ver en la carrera. En cuanto está Norris Verstappen, sabes que Verstappen le va a aventar el coche, Norris se va a intimidar y bueno, simplemente después dirá que no había opción más que dejarlo pasar porque si no le iba a chocar. Entonces, creo que es parte de ya lo esperado. Sí, a ver, yo lo veo que al menos se podría haber abierto la investigación, ¿no? No digo que fuera una sanción clara, quizá por haber abierto la investigación quizá no habría pasado nada. Me recordó un poquito a la maniobra en la que sancionaron a Verstappen el año pasado en el Gran Premio de México, en la curva en la que lo que pasa es que es verdad que la situación es diferente, porque ahí Verstappen sí que se lanza desde detrás, en una posición por detrás, y aquí es verdad que Norris no llega a estar paralelo, ahí no llega a estar por delante, ¿no? Por el exterior, pero me pareció un poquito esa maniobra, porque es verdad que la trazada de Verstappen es antinatural en esa segunda curva, claramente es una trazada defensiva para evitar que Norris lo adelante, pero bueno, no se investigó y quizá, no sé si os parece que este fue el factor clave de la carrera. Porque, y luego entramos a hablar, si os parece, de los duelos de Verstappen con cada McLaren, cómo los tuvo. Pero quizás este fue el factor, esa caída hasta la sexta plaza de Norris, esa remontada que tuvo que hacer después, la que impidió que viéramos un buen mano a mano entre los ambos pilotos de McLaren. Luis, empiezo contigo. No lo creo, ¿eh? Sabemos cómo funcionan las papaya rules. Creo que al final ya con un Piastri más que posicionado adelante, Zach Brown y toda la gente de McLaren no iban a querer un duelo interno, especialmente viendo que Verstappen seguía ahí muy cerca de ellos, porque el campeonato, aunque hoy en día hay más de 30 puntos contra Verstappen, contra Piastri, en referencia a Piastri, aún sigue peleado, ¿no? Aún sigue cerrado y arriesgarte a que Verstappen siga sacando puntos a favor de una guerra interna, no creo que ya es lo que McLaren quiera. Al menos creo que tienen ya muy decidido que si alguien está adelante, obviamente en la primera parada de pits, sabemos quién entra primero, a la mitad de la carrera ya saben que no va a haber intercambio de posiciones, o es lo que han dejado ver ya al menos en las últimas carreras. No creo que hubiera cambiado el factor porque además Piastri rápidamente se hubiera despegado. Más bien para Norris se le complicó cualquier posibilidad de que si llegaba la lluvia, de que se había un error en la parada de pits justamente de Piastri o la mala suerte de un safety car como fue en la carrera del día previo, poder tomar ese liderazgo. Pero creo que al final Norris ya no tenía opción una vez que Piastri había tomado la primera plaza. ¿Paul? Sí, yo creo que McLaren seguramente hubiera preferido que no lucharan, pero Norris no sé si lo hubiera aceptado porque Claro, si hubiera conseguido meterse en DRS, ya empezarían las radios de tengo más ritmo, Verstappen se me acerca, las típicas excusas que dicen siempre. Bueno, aquí el Y Verstappen allí, se me acerca, estando Russell a 30 y pico segundos, se hubiera reído el ingeniero, pero sí. sí, siempre esas excusas tal. Y no sé si pues Zach Brown, Stella y tal les hubieran dejado luchar o las Papaya Rules hubieran entrado en juego. Zach Brown después de la carrera creo que dijo que sí que por él les habría dejado luchar, pero bueno, sí que se vio al final que Norris tenía un poco igual más de ritmo, pero yo creo que Piastri estaba jugando, que tenía 15 segundos de Sí. margen, no sé cuántos, y dijo, voy a traer el coche a casa y ya está. Yo es que, ya digo, me quedé con las ganas de un espectáculo mejor, que ahora hablamos de las defensas de Verstappen, que también dejaron su buen espectáculo, y creo que es que aquí precisamente decías tú, Luis, lo de las papaya rules, es que aquí las veo muy difícil de aplicar, porque bajo qué argumento le hubieras dicho a Norris estando a 1,5 segundos, 2 de Piastri,
no ataques. Quiero decir, Verstappen estaba Russell estaba a 30 segundos por detrás, estaba tan lejos, y además Norris está por detrás en el Mundial, que yo creo que no hubiera habido una radio con la que hubieras convencido a Norris de no atacar. Esto es un escenario ficticio, evidentemente no lo vimos, y al final Norris fue remontando poco a poco, recortando segundos, un poco porque seguro que él quería presionar, y a la vez Piastri estaba gestionando, ¿vale? Pero en un escenario, y yo creo que esto ya lo podemos ver en Imola, porque si la tendencia sigue, ya veremos con las evoluciones de Red Bull, deberían volver a jugarse la victoria. Ahora mismo dudo que Norris acepte ningún tipo de papaya rules, Luis. A ver, vamos a pensar el escenario que dices, ¿no? Está con una ventaja de, vamos a ponerle hasta 40 segundos, Sí. seamos hasta magnánimos. Los dos McLaren tienen 40 segundos de ventaja, Sí. no les dan orden papaya rules. Miami, un circuito donde hay muros casi, sí, no tan cercanos como en Mónaco, pero sí están bastante cercanos. Sí, se tocan los dos, pasa lo que Australia más o menos, le abres la puerta a Verstappen que está a 40 segundos y le das justamente al holandés la oportunidad de robarte 25 puntos que no tenía chance. Incluso imaginémoslo todavía como quedaron, 18, ya no digamos 25 puntos, 18 del segundo Rugal. Se van a arriesgar a eso cuando además saben perfectamente que Verstappen con un coche que no está compitiendo, un Russell que sigue ahí siendo constante, que cada vez se pone más cerca de la tercera posición y siendo la sexta carrera y que todavía faltan tres cuartos de temporada, se van a arriesgar ahorita a no dar órdenes de equipo cuando además el panorama está tan claro para obtener un piloto campeón. Yo no creo. Yo pienso que al principio tanto Zak Brown como Stella, al menos las primeras 3 carreras, tenían en claro dejarlos pelear, pero hoy, como está la situación, ya viendo que ni Russell ni Verstappen van a ceder y van a aprovechar cualquier situación, yo no creo que vayan a permitir que peleen ya en este momento. O sea, va a estar muy en clara la situación de quien esté por delante es el que se va a quedar ahí. Y gánalo como sea, pero puedes ganarlo en pits, puedes ganarlo con un safety car, como pasó justamente el día antes, lo digo, insisto. La situación hubiera sido muy diferente sin el safety car a favor de Piastri el día anterior, pero creo que ya está muy en claro, no vamos a meternos en problemas innecesarios. Por fin aprendieron, ojo, porque esta lección del año pasado no la aprendieron. Los dejaron luchar hasta el final y ve cómo terminó justamente jugando en la contra de Lando Norris. Norris pudo haber sido campeón del mundo el año pasado, de haber aplicado las órdenes. Y Ferrari se las acercó más de lo que deberían en el Mundial de Constructores el año pasado también. Sí. Entonces, por no hacerlo, ve lo que terminó pasando. Creo que ya aprendieron de no hay que meternos en problemas, órdenes de equipo desde ahora y olvídense lo demás. Ya si tal vez llegan a la final de la temporada peleando por 3, 4 puntos, bueno, sí, ya mátense entre ustedes dos, pero por ahora hay que justamente alejarse lo más posible, tanto de Russell como de Verstappen. Sí, es que es verdad, al final el factor, ahora os voy a preguntar por vuestro favorito ya para este Mundial, pero claro, el factor de tanto Verstappen como Russell, ¿no? A Verstappen todos le ensalzamos muchísimo porque creo que lo que hace es para ensalzarlo, desde luego, creo que tiene muchísimo mérito todas las vueltas que sujetó a los McLaren con un coche que luego vimos que el ritmo era muy superior al de su coche. Yo os pregunto, primero, ¿quién es vuestro favorito? Porque para mí, lo hemos comentado casi en cada podcast, y quizá en el año empezamos pensando todos más en Norris, sé que tú no, Luis, pero quizá todos empezamos pensando más en Norris que en Piastri. Yo creo que después de esta tercera victoria consecutiva, cuarta victoria de la temporada para Oscar Piastri en 6 carreras, y ahora mismo son 131 puntos versus los 115 de Norris, el favorito es Piastri, creo que estaremos todos de acuerdo. Pero os pregunto, ahora me decís, ¿quién es vuestra alternativa favorita? Porque claro, entre Norris, que debería ser el candidato número 1, y Russell y Verstappen, que están haciendo una constancia y unos resultados espectaculares, y que están en la pelea prácticamente, yo no sé con quién quedarme. Empiezo contigo, Luis. Yo voy por Russell. Creo en este momento que los problemas internos de Red Bull van a terminar pesando demasiado para Verstappen. Ya no es solamente una cuestión técnica, ya son problemas en los pits. Lo que pasó el día sábado, ¿cuándo hubiéramos visto a Red Bull cometer ese error de sacar justamente en el peor momento a Verstappen y que chocara con Antonelli? Eran perfectos en las paradas de pits y así ha habido varios errores en el año. Creo que al final Russell se está convirtiendo en ese líder que Mercedes quería, en un piloto sólido. Ya también es un piloto más calculador, sabe cuando tiene que ir por el tercero y por el tercero, cuando no le da el coche para más, se va a quedar donde está. Y creo también que esto está llamando la atención de la gente de Red Bull, y no de Horner, sino de los altos directivos, de los que realmente firman los contratos. Por ahí está el rumor de que si Verstappen se va, Russell está demostrando todo lo necesario que puede liderar un equipo todavía más grande y un proyecto más importante. Y yo iría con Russell como el caballo negro. ¿Paul?
Yo creo que Norris, o sea, es que viendo el McLaren, el dominio que tiene el McLaren, que no va a tener ese dominio que ha tenido en Miami en todas las carreras. Entiendo que no, Red Bull trae mejoras en Imola, tal, pero creo que es un coche tan superior en carrera. Sí que es verdad que en quali parece que está más igualado, Sí. aunque yo creo que también es el primer coche, pero en carrera me parece que es muy superior. Y si no gana Piastri, yo creo que Norris es claramente el más fuerte. Y si no, incluso me quedo con Verstappen, porque yo es que Verstappen nunca se le puede dar por muerto, porque lo que hizo este fin de semana con los dos McLaren, Sí. aguantándoles muchas vueltas, es que me parece que solo que el Red Bull gane una décima, 2 décimas, un poquito, ya es que creo que les puede pelear, incluso puede pelear con Piastri, Sí. pero yo a Piastri le veo muy favorito, sí. Vamos a sacar ese tema ya, el de Max Verstappen, porque claro, aquí en Miami es un circuito donde adelantar es más o menos sencillo, no es de los circuitos más difíciles del calendario. Y quizá eso fue el factor que jugó en contra de Verstappen y por el que no pudo aguantar más a los dos McLaren. Yo os quiero preguntar, ¿cuánto veis de magia y cuánto veis de suciedad en la manera de defender de Verstappen? Porque para mí, llevo ya muchos años viendo Fórmula 1. Claro, me parece el piloto más difícil de adelantar que he visto nunca, pero a la vez no sé cuánto tiene de condescendencia por parte de dirección de carrera. Y me explico, no le quito ningún mérito a Verstappen, me parece un pilotazo espectacular y una cosa no quita la otra. Pero es verdad que cuando tú buscas alargar la frenada siempre por el interior hasta el infinito y más allá, impidiendo al resto de pilotos hacer maniobras, se coquetea con la línea de la posible sanción. Paul, empiezo contigo. ¿Cuánto tiene de magia y cuánto tiene de suciedad, si lo consideras, la manera de defender de Verstappen? A ver, este año yo creo que tiene más magia que suciedad. Sí que, por ejemplo, en 2021, en la lucha con Hamilton, hubo momentos que sobrepasó, o sea, que le veías que ni tomaba la curva. Aquí, pues en Miami, sí que es verdad que a veces sea por fuera y tal, pero aunque alargue la frenada, se queda en pista, no echa excesivamente al otro fuera, aunque sí que le echa un poco, pero yo creo que es un poco que está dando todo lo que puede con el coche, un RB21 que ahora mismo no está para pelear victorias y él lo intenta y sabe que tiene que sobrepasar un poco el límite. No lo llega a sobrepasar yo creo del todo, pero sí que es verdad que la defensa que hace pues depende del piloto. Puede llegar a considerarse un poco sucia, pero yo creo que, por ejemplo, Piastri, él está calladito tal, acepta esa defensa y cuando lo pasa, lo pasa. A Norris yo creo que le tiene más el factor mental comido Sí. y Norris es un poco que, bueno, después de la carrera dijo, si me tiro, me critican porque me tiro, si no me tiro, Ya. me critican porque no me tiro. Y está como pendiente de del que Demasiado. dirán y tal. Sí. Exacto, yo creo que allí también es problema suyo y no tanto de Verstappen, que ya sabes que te va a hacer eso, ya, es que ya lo sabes. Luis. A mí está siendo, es talento puro lo que está sacando este año Verstappen, ¿no? Incluso en la defensa, ¿no? No creo que sea un piloto que ahora esté recurriendo a esa parte de ser tan agresivo, sucio, especialmente porque además sabe que no tiene el coche para hacerlo, ¿no? Eh, un contacto un poco mal planeado y te quedas sin puntos y cualquier opción de poder pelear por el campeonato se acaba ahí. Creo que ahora vemos un Verstappen que además sabe jugar con el reglamento, ya lo ha demostrado otra vez, y prefiere jugar con eso que ir directamente a la batalla en pista. Entonces, creo que estamos viendo un piloto que defiende más con el talento que con maniobras un poco más al límite de ese reglamento. Está ahí, desde luego, está ahí y para mí hizo una actuación muy buena. Pierde el podio al final por ese virtual safety car que el timing favorece mucho más a Russell. Otra carrera más de Russell de las de, bueno, no sabemos cómo, ha quedado tercero, ¿no? Una de estas carreras de Russell donde aparece siempre en posiciones de arriba. Es el único piloto, he leído esta estadística antes, me parece alucinante, que ha clasificado en el top 5 en todas las sesiones puntuables que llevamos de año, en todas las sprint, en todas las carreras e incluso en las clasificaciones. O sea, espectacular la constancia de Russell esta temporada. Pero vamos a irnos un pasito más atrás y quiero hablar de un equipo que para mí ha sido la sorpresa del fin de semana. Bueno, hay dos sorpresas para mí. Una positiva, que es Williams, y otra negativa, aunque no sé cuánto, que es Aston Martin, que resulta que había más profundidad en el pozo en el que estaban. Pero vamos a empezar por Williams, si os parece. Y lo voy a juntar con el pequeño drama de Ferrari, porque creo que son contraposiciones, ¿no? Al final, Williams aquí, estaremos los tres de acuerdo, creo. Era el cuarto coche, Luis. Sí, es increíble lo que está pasando con Williams, ¿eh? Hasta a mí me están sorprendiendo. Y mira que hace Sí, mucho sí.
no pensaba que el equipo podía resurgir de las cenizas que estaba en los últimos años, pero la mano de James Wall se está viendo. Él lo decía justo esta semana, ¿no? Hemos decidido dejar atrás esas estrategias de apostar al futuro a corto plazo, casi de vender los asientos como lo hicieron en su momento con Stroll, con Latifi. Mejor enfocarnos en un proyecto a largo plazo que tal vez no nos traiga tanta ganancia económica inmediata, pero que nos puede dar beneficio a futuro, y está pagándole. Creo que al final James Walls es la mano que ha hecho que todo esto cambie, y no debemos olvidar también lo que está haciendo Alex Albon y Carlos Sainz. Me está sorprendiendo un poco, tanto para bien como a veces para mal, lo que pasa con Sainz, Cuéntame. porque yo sigo insistiendo que tiene que ser un piloto que tendría que estar más por arriba de Albon. Creo que tiene mucho más talento para liderar también un equipo, pero el tailandés está sacando magia que no la habíamos visto, la realidad, tanto para tomar el mando del equipo, para decidir, para poder estar al frente, ser rápido en clasificación, que además esto lo ayudó mucho, ser rápido al inicio de las competencias. Creo que Williams se está convirtiendo en una gran sorpresa. El problema es que esta actuación no sabemos hasta cuándo la vamos a ver. Wolves ha sido muy claro en que hay que detener el progreso pronto, en que hay que apostar todo por el coche del próximo año. De hecho, este era un año de transición, él lo dijo, lo daba de hecho como un año perdido y ve dónde están. Va a ser una apuesta muy difícil porque también son muchos millones de dólares quedar entre el quinto y quedar entre el octavo. Entonces yo no sé cómo van a medir ahora esta decisión, porque ya no estás jugando por 5 millones. Ahorita ya es una cifra de casi 30 millones lo que puedes llevarte adicionales si caes del quinto al octavo. Pero yo creo que van a terminar sacrificando el dinero de este año para justamente seguir con este plan del 26. Pero va a ser triste porque de verdad que se han vuelto una sorpresa muy interesante para la campaña de este año. Antes de darte paso, Paul, yo quiero decir que, claro, la situación de Williams respecto al futuro, luego hablamos si queréis más en detalle de Albon y de Sainz, que creo que aquí también los incidentes que tuvieron entre ellos jugaron un papel en que uno quedara quinto y otro noveno. Pero respecto a la situación del equipo, a mí me sorprende esta decisión de Williams, en el sentido de qué expectativas tienen realmente para 2026 el nuevo reglamento, ¿no? Porque parece un año en el que pueden pescar un muy buen resultado, y yo entiendo que el presupuesto de Williams es limitado y no hay para hacer dos coches, uno bueno este año y otro el que viene, o sea, el desarrollo, pero no sé si es una decisión correcta en este año en el que parece que pueden meterse en puntos en todas las carreras con relativa facilidad. O sea, salvo que las expectativas de Williams para el año que viene sean a lo mejor pelear por podios, que no sé dónde están, porque la verdad que ninguno esperamos ver a Williams como están ahora, y no sé dónde puede estar el techo de este proyecto. La verdad que nos está sorprendiendo a todos. Me sorprende, ¿no? Porque al final o tienen muchísimas expectativas con el coche el año que viene, o a lo mejor era el momento de replantearse cosas y decir, oye, igual con este coche conseguimos mejor resultado que el mejor de nuestros escenarios para los próximos años, ¿no? Aunque al ser un nuevo reglamento, entiendo que es complicada la decisión. Paul, sobre Williams. Sí, yo creo que también en 2026 se dice que el motor Mercedes es el que va mejor ahora mismo, Williams lleva motor Mercedes, y se están agarrando un poco a eso, que si el motor Mercedes va bien, consiguen hacer un coche bastante bueno, pues igual pueden estar peleando por podios. Yo creo que se agarran un poco a eso, pero Sainz ya lo dijo, que es una pena que estén tirando este proyecto este año, porque solo que ganaron un poco se meten en la lucha allí con Ferrari seguro, porque Ferrari no se entiende qué les pasa, y después con Red Bull y Mercedes en algún gran premio, pues igual. Lo bueno que tiene Williams, que lo comentamos, es que tiene dos pilotazos. O sea, tanto Albon como Sainz son dos pilotos muy buenos, y también creo que para desarrollar el coche son dos pilotos que tienen mucha experiencia. O sea, los comentarios que te hace Sainz seguramente son de los mejores que te puede hacer un piloto en la parrilla, seguro. Sí, eso es cierto. En contraposición, por lo que decíamos, los Ferrari, claro, si Williams subió a ser el cuarto coche, ¿qué pasa con Ferrari? ¿Qué están haciendo? Qué poco estamos hablando, creo, de Ferrari. Al final, ¿cómo lo está eclipsando la pelea por el Mundial? Pero Luis, ¿en qué momento va a empezar a apuntar las miradas, qué sé yo, a Frederic Vasseur, a alguien? Porque estamos en una temporada en la que se ha conseguido un podio en 6 carreras, la victoria sprint también de Hamilton, ¿no? Serían los dos. El gran highlight de la temporada es esa victoria sprint de Lewis Hamilton, con un coche que quiero recordar amistosamente, al día siguiente era ilegal. Luis, ¿qué hacemos con Ferrari? Yo creo que alguna alarma que otra podría ir saltando en Maranello.
Hablar más, llevan más. Además estaba ahí el CEO, no olvidemos Sí. que en Miami estaba el hombre que firma los cheques dentro del equipo Ferrari. A ver, creo que la escena más triste de lo que, y digo triste para los fans de Ferrari, Sí. ¿no? Para mí fue feliz ver a Carlos Sainz ahí por delante de los Sí. Ferrari. Fue justamente eso, ¿no? Que un Williams te está peleando contra un equipo del casi el doble de presupuesto, más tecnología. Estaba viendo hace rato un meme, no sé si se acuerdan de la película de Iron Man, de la Ujú. primera, no sé si las dos la vieron, Sí, sí, sí. cuando justamente llega el socio de Tony Stark con un ingeniero Ujú. y le reclama de cómo Tony Stark pudo construir el reactor Ark en una cueva y ellos con toda la tecnología no lo pueden hacer, ¿no? Bueno, hay un meme ya de eso con Sí, Charles claro. Leclerc y los ingenieros de Ferrari, ¿no? Williams lo puede hacer en una cueva con una bolsa de basura, ¿cómo tú no puedes? Sí, sí. Es increíble ver lo que está pasando en Ferrari, no tienen pies ni cabeza. Y además, no solo eso, se están distrayendo en la lucha interna entre Hamilton y Bueno, Leclerc, claro, claro, hay que que no sacar eso. están poniendo atención Mm. a lo mal que va el coche. Están preocupados en otras cosas que no se dan cuenta que el coche es un asco, de verdad. No creo que pierdan el cuarto lugar porque la ventaja que han ganado al principio de No, la no. temporada les va a permitir mantenerse por delante de Williams, al menos que por ahí hay una carrera loca que puede pasar Mm. y Albon y Sainz hagan aprovechen esa oportunidad. Pero sí es de llamar la atención que Ferrari simplemente con todo y el dinero, con Hamilton, que ese es otro tema, ¿eh? Hamilton no está, creo que aportando mucho de lo que esperaban en cuanto Mm. a desarrollo ni en cuanto a resultados. No. No, y eso que quizá esta carrera de Hamilton haya sido de las mejores, ¿eh? Al final, a nivel de su rendimiento propio respecto al de Leclerc. Pero bueno, también es verdad que el mini podio que consigue en la sprint lo consigue, entre comillas, con estrategia de equipo pequeño. Es decir, estamos atrás, vamos a tirarnos el triple de ver si funciona, y funcionó, como es el caso de Sonoda, que también sumó puntos saliendo de atrás y tal. Por eso llegó al podio Lewis Hamilton, que oye, hay que hacerlo bien, y hay que aguantar en pista y no tiene discrepancia. Y luego en carrera es verdad lo que dice Luis, ahora te doy paso, Paul, pero claro, estamos hablando mucho de las radios de Ferrari, de esta tensión, de este primer momento tenso que hemos vivido entre Leclerc, Hamilton y Hamilton con su ingeniero. Pero claro, es que fue un momento tenso por una séptima posición. Que esto es lo verdaderamente grave, ¿no? Y en una pelea en la que, porque todos esperamos que esto pasara, en una pelea por el podio, en una pelea por una victoria, pero no en una pelea por la séptima posición, Paul, donde, bueno, para mí Hamilton dejó la radio del año, con lo de si queréis que deje pasar a Sainz también me... O sea, para mí fue la radio del año, fue graciosísima, Sí, sí. pero hay tensión, Paul. Sí, sí, un poco el humor británico Sí. que tienen, sí, sí, fue muy bueno. Y sí, o sea, yo no entiendo cómo Ferrari, que acabó tan bien la temporada pasada, o sea, ha pasado a ser el cuarto coche y en esta carrera incluso el quinto, ¿no? O sea, no se entiende. Sí que es verdad que las discusiones de por radio entre Hamilton y Leclerc yo me las esperaba porque son dos pilotos que nadie quiere ser piloto número uno ni piloto número dos y por lo tanto me lo esperaba. Y sí, un poco lo que comentaba Luis, que parece que ahora nos estemos desviando del tema de Ferrari, que sí, las discusiones, pero es que el problema real es que no parece que puedan competir ni por podios. El podio de Leclerc en Arabia Saudí creo que es más mérito de Leclerc que no de Ferrari, Sí, sí. porque se hizo una muy buena carrera y por lo tanto yo les veo muy perdidos. Y no sé si se va a mejorar. O sea, supongo que en Imola, que es el gran premio, bueno, uno de los que tienen de casa, van a traer algo, pero a ver qué traen, porque ahora mismo están muy lejos, yo creo, de Mercedes, de Red Bull y de todos. Un ingeniero nuevo para Hamilton que tenga un poco más de paciencia, pobrecillo, para el piloto británico, pobre Ricardo Adami. Este año lo que está sufriendo y también es entendible, ¿no? La frustración de Hamilton, que igual es la primera vez en su carrera deportiva que parece que se ha equivocado eligiendo equipo, ¿no? Porque Mercedes sí que se mantiene un poco como segundo o tercer coche en casi todos los escenarios. Uno que no sé si va a tener opción, Luis, de mantenerse en su coche es Jack Doohan, porque en esta vuelta 1, por cierto, la que hablamos antes, fue el primer abandono de la carrera por una... Bueno, desllantó la rueda tras un toque con Liam Lawson. Un toque que, si me preguntáis a mí, me parece incidente de carrera, incluso más culpa de Lawson, porque realmente Doohan no tiene más interior que coger para intentar esquivarle. Ahora, si queréis, hablamos de la maniobra. Pero más que de la propia carrera breve de Doohan en Miami, te quiero preguntar, Luis, ¿la carrera breve de Doohan va a ser en general? ¿Se acaba aquí su carrera en Fórmula 1? Porque llega este Gran Premio de la Emilia-Romagna, llega el circuito de Imola, donde el presidente de YPF, uno de los sponsors del equipo, se le escapó el otro día off the record, ¿no? Creyendo que estaba el micrófono apagado, que era el turno de Colapinto en Imola. Luis, te quiero preguntar, ¿cómo lo ves? ¿Crees que sería justo? ¿Crees que va a pasar? ¿Cómo está el futuro de Doohan?
A ver, justo no lo sé. Sabemos que Duhan al final, bueno, para empezar, Alpine no sé, sigo sin entender por qué lo ha decidido, no hemos platicado, ¿no? Nunca fue un piloto que diera los grandes destellos allá en la Fórmula 2, ni tampoco en Fórmula 3, nunca fue ese competidor dominante como sí lo llegó a ser, por ejemplo, Bortoleto, o hoy en día lo es Leonardo Fornaroli, tanto en la Fórmula 3 como en Fórmula 2 que estaba peleando por el campeonato, no, nunca tuvo esa situación, vamos, ni siquiera brilló como Drugovich, y vemos dónde está Drugovich, ¿no? O sea, ni siquiera tuvo la oportunidad de Drugovich de Fórmula 1. Eh, Creo que esa decisión de Duhan fue más impulsada por el apellido del padre que pesa demasiado, por los patrocinadores que también trae, que por cierto dicen que tiene una muy buena cartera detrás de él, similar a la de Franco. No sabemos si es así, pero bueno, eso solo lo sabe la gente de Alpine. Pero al final Duhan está cargando con mucha presión. Creo que Miami fue el punto culminante de no saber qué está haciendo, cuando culpa a los ingenieros de su mala salida allá en la clasificación, porque eso fue un error de él irse tan largo y abrirse tan ancho, Sí. y el equipo no se equivocó, tú simplemente no volanteaste bien, ¿no? Lo cual es crítico en una zona de pits. Y lo de ayer se puede calificar de mala suerte, pero cuando vas sumando todo, Ya. ya se vuelve una bola de nieve que te va a terminar arrollando. No sé al final si es que van a decidir cambiar el Imola, aún tengo mis dudas por el hecho de que Duhan tiene el apoyo de la cúpula, de Demeo, que es es el jefe de todo esto. Confía aún en él. ¿Cómo? No sé. Eso sí, no sé por qué confía en él, pero de que tiene el apoyo lo tiene. Pero también está por el otro lado Briatore, que seguro ya está moviendo sus cartas para convencerlo de que Franco puede ser una buena opción, cumplir con el año de contrato para Franco, darles oportunidad y pensar también en el futuro, ¿no? En el 2026, que va a ser un año muy interesante ahí con la cantidad de pilotos novatos que tienen. No, esto es algo que además la gente de Argentina, y Brad, lo digo con todo corazón, yo quiero que Franco esté ahí porque además es un piloto carismático que rompe los esquemas, que no llega con mala cara a las conferencias de prensa, que te da declaraciones chistosas, que es un piloto muy ameno. Hay un Gabriel Emini detrás, ¿eh? Hay un Gabriel Emini que viene presionando muy fuerte, que Polaron también, seguramente ¿no? Alpine va a cometer. Sí, Polar. no va a cometer el error que hicieron con Piastri. No van a cometerlo, no van a dejarlo sin asiento. Entonces, alguien va a tener que irse de ese lugar en el 2026. No sé si va a ser Gasly, no creo que vaya a ser Gasly el que se vaya. Claro. Entonces, creo que va a tener que ser va a tener que llegar Franco, si es que llega en Imola, dando fuertes resultados. Hoy, como está la situación, Sí. creo que sí lo pueden cambiar, aunque Oliver Oaks, justamente a pregunta de Motorsport, dijo el viernes que eso no iba a pasar. Bueno. Él dijo que no iba a pasar. Vamos a ver cómo cambió el discurso en 48 horas. Claro, no sería la primera vez en la historia que un team principal dice una cosa y al día siguiente resulta que se confirma la contraria. Yo siempre me acordaré en el año 2020, cuando Otmar Safnauer, en aquel momento team principal de Racing Point, le preguntaron por el futuro de Checo Pérez y dijo, no, Checo tiene contrato para el año que viene. Y creo que 24 horas después se confirmó que Checo salía del equipo para fichar a Sebastián Vettel. O sea, es que me acuerdo de esas declaraciones como, lo acaba de decir a cámara el tío, sin hacer una mueca, y al día siguiente se comentó algo que ya se venía rumoreando, ¿no? Entonces, Luis, claro, tú dices, Colapinto está ahí en pelea. ¿Podría ser un duelo entonces de egos, entre comillas, entre Oliver Oaks y Fabio Briatore? Lo que ahora mismo está pasando en Alpine para ver si Duhan sigue o no. Yo creo que más una lucha de egos es una lucha comercial, entender quién les va a dar el mejor retorno y desarrollo del equipo también, ¿no? Creo que Franco sería una mejor apuesta que Jack Doohan en todos los términos: económico, desarrollo, resultados, va a funcionar mucho mejor para ellos. Pero dependen, insisto, de la mano de arriba. Ojalá y convenzan ya a Luca de Meo, porque además pobre Doohan, ¿no? O sea, está arrastrando un nombre histórico que nunca tuvo que haber arrastrado. Pero bueno, no es su culpa del muchacho, el papá creyó en él, pero creo que uno tiene que entender cuando el hijo tiene ciertas capacidades, ¿no, Paul? Paul. Sí, yo creo que en 6 carreras es que el único destello que ha tenido es en la quali, que quedó por encima de Gasly, pero tampoco es un destello muy grande. En cambio, tú ves a Colapinto cuando debutó el año pasado, que ya en la primera quali o en la segunda clasificó por delante de Alex Albon, que es un buen piloto, Alex Albon también. Por lo tanto, yo creo que Colapinto es que ya demostró desde un primer momento, y Doohan ha tenido 6 carreras, y es que a mí no me ha demostrado nada. De hecho, de los rookies, yo creo que es el que peor lo ha hecho, ¿no? Sí, está. Bueno, Lawson todavía le podemos meter en el este de rookie si queremos, aunque ya es complicado, pero sí. A ver, para mí el problema de Duhan es quizá
la indiferencia que está generando, ¿no? Porque creo que tampoco va a pasar en la historia como uno de los peores pilotos de esta competición. Creo que no va a llegar a ese nivel. O sea, no está teniendo suerte, pero no llega a cosas que vimos como por ejemplo de Nikita Mazepin, que me parece una actuación más mediocre que la de Jack Doohan. Pero es verdad que, claro, todos sabemos la presión con la que iba a contar. Pero si Alpine necesitaba unos poquitos argumentos para hacer el cambio cuanto antes, pues digamos que el piloto australiano lo está poniendo más o menos fácil, ¿no? Estaría poniendo más o menos fácil la decisión por parte de Alpine. Veremos qué sucede para Imola. En principio, esto lo sabemos por las filtraciones de estas famosas del presidente de IPF, pero también es verdad que Doohan recientemente aportó nuevos sponsors al equipo. Veremos cómo queda este duelo por el asiento de Alpine. Pero los que es un duelo, pero en el sentido más negativo de la palabra, en el sentido de luto, en el sentido de tristeza, son los del Team Silverstone. Paul, empiezo contigo ahora porque Aston Martin iba coqueteando, ¿no? Con la posibilidad de, oye, estamos cerca de ser el peor equipo, ya son el peor equipo, últimos y penúltimos en la carrera de Miami, únicos doblados hasta que la última vuelta Piastri pasa a Hülkenberg, que fue que maquilló un poquito la situación. Pero ya han caído al fondo del pozo, ya están ahora a mirar para arriba, entiendo, a ver si encontramos algo de luz, Paul. Es que no solo último equipo, sino que es que Alonso quedó, creo, a 20 segundos de Hülkenberg, Sí. casi a 20 segundos de Hülkenberg. Sí. Es que la situación es que yo creo que evidentemente este año va a quedar así, no creo que... Porque sí, se habla, habrá mejoras, pero Alonso ya dice, todo el mundo va a mejorar, o casi todo el mundo. Williams ha dicho que no, pero casi todo el mundo va a mejorar. Y lo de las mejoras llevan 2 años, que sí, que traen nuevas piezas, pero es que yo no he visto ni una pieza funcionar en Aston Martin. Eso que digas, este fin de semana llevan algo, van un poco mejor. Yo aún no lo he visto. El único equipo que ha ido peor que en 2023. Y ya no es el primer Gran Premio en el que pasa en el que Aston Martin va peor, tanto en clasificación como ritmo de carrera, que el coche de hace 2 años. O sea, estamos hablando de un nivel de involución en el que, Paul, y luego te doy paso a ti, Luis, hay que empezar a buscar responsables. ¿Va a aguantar la paciencia de Fernando hasta 2026? Yo creo que la paciencia está porque hay un hombre ahí en la fábrica trabajando que es el de Adrian Newey. Y es confiar en eso, evidentemente, y también en el nuevo túnel de viento, que en teoría, claro, es última generación, es increíble, y está puesto todo en el proyecto 2026, con Honda, con todo, pero yo creo que este año hasta Alonso sabe que va a celebrar eso, entrar en Q3 alguna vez, como le pasó en la Quali Sprint, o que pase algo. A Stroll, por ejemplo, ha tenido suerte y creo que lleva 14 puntos Sí, Stroll 14, este año, porque ha tenido golpes de suerte y pues un poco confiar en eso y celebrar esas pequeñas victorias que para Alonso, o sea, yo creo que no lo debe disfrutar tampoco, aunque él dice que bueno, que se está adaptando de momento a esto y que quiere esperar a 2026. Es que yo creo que 2026 pinta un poco mejor si Adrian Newey pues consigue hacer un coche bueno como ha hecho en los últimos años. Me recuerda a esto que has dicho tú antes, Luis, ya te doy paso, de lo de el túnel de viento de última generación y mientras Williams haciendo el coche en la cueva, ¿no? Ahí están como cuarto equipo. Luis, ¿tú qué opinas de la situación de Aston Martin? Creo que lo platicábamos el otro día, ¿no? Ya el tema es que algo está fracturado en Aston. Cambió radicalmente los últimos años. Desde que cambió el nombre, Aston Martin, en lugar de ir hacia adelante, o sea, empezaron bien, pero después empezó una caída estrepitosa a pesar del dinero, del nombre, de más patrocinadores, de más recursos. El equipo sigue sin encontrar la armonía que tenía cuando era Racing Point, con menos dinero, con menos patrocinadores, con menos recursos técnicos. Es irónica la situación entre ellos. Alguien va a tener que pagar las consecuencias porque además encomendarse solo al 2026, a Adrian Newey, cuando además él ya advirtió que va a ser una temporada de motores y no de diseñadores como es ahora, y sí, parece que el motor Honda, si bien es el segundo detrás de Mercedes, o al menos lo que se rumora, no estaría cerca todavía el de la casa alemana, ¿no? Sería esperar otro año en el cual no tendrías la oportunidad de pelear, tal vez estés un poco adelante de tus rivales, pero va a seguir siendo una crisis, y te encomiendas a una sola persona. Imaginemos que realmente se cumple lo que dice Adrian Newey. Va a ser una temporada de motores, si Honda no lo tiene, otra temporada perdida para Alonso, otro año perdido para Lawrence Stroll, otro año perdido para esos inversionistas que llevan esperando el éxito. ¿Cuánto dijo que iba a ser? 3 años, ¿no? Dijo según
Es Cuando cambió el que, nombre a Aston Martin. es que Dijo la 3 lectura... años, ¿no? Para ser campeones. no me acuerdo, pero la lectura con Aston Martin, claro, la gente se queda con, bueno, es que hay que pensar en 2026, claro, es que el proyecto Aston Martin no nació en 2023. Esto hay que recordarlo, quiero decir, al final vemos casos de éxito ahora como el de McLaren, que ha ido en una línea claramente ascendente desde el año 2019. Poco a poco, cada temporada un poquito mejor, cada temporada un poquito mejor, hasta ser campeones de constructores, y este año van a volver a ganar constructores, y probablemente en agosto, al ritmo que van, y muy seguramente van a ganar el campeonato de pilotos, uno de esos dos pilotos. El proyecto Aston Martin, desde el año, del año 2019, que Lawrence Stroll salva una estructura que iba a desaparecer, recordemos, como Force India, que estaba en proceso de impagos y con Vijay Mallya huyendo de la justicia, este tipo de cosas, la salva, pero a la vez, ¿hasta qué punto no hay que empezar a señalarle como que la condena, ¿no? Por el factor de, bueno, meter con calzador a su hijo en el equipo, que esta fue la primera decisión que tomó, y después analizas un poco todas las temporadas de Racing Point / Aston Martin. Y lo primero que hay que decir es que en todos estos años, coches competitivos, ha habido dos. El Racing Point de 2020, con más sospechas que nadie, a nivel de este coche se parece muchísimo al Mercedes de 2019, y la mitad de la temporada 2023. Es decir, en todas estas temporadas, el resto han sido coches mediocres que les ha costado puntuar o que ni lo han conseguido. Entonces... Y la inversión económica viene desde el principio de la marca Aston Martin. Luego han ido dando bandazos y van entrando nuevas gentes y tal, pero lo que hoy es la confianza en Adrian Newey es un poco la que teníamos hace 2 años con lo que iba a hacer Dan Fallows. Y mirad cómo ha quedado, Paul, no sé. Creo que hay derecho a empezar a impacientarse un poco y no quedarnos con, bueno, 2026-2026. El proyecto lleva dando tumbos unos años. Es ahora cuando se estén las instalaciones, evidentemente y tal, pero que no, la línea no vemos la ascensión en ningún momento. Sí, no se ve y de momento este año no se va a ver. Yo creo que es que, tal y como dice Williams, que van a abandonar este proyecto, yo si fuera Aston Martin, casi quedaría lo mismo. Supongo que no lo dicen porque no quieren quedar últimos. Últimos yo creo que igual no quedan porque han sumado 14 puntos. Esos 14 puntos yo creo que les va a venir muy bien. Sí, contra Sauber. Y sí, claro, contra Sauber y Racing Bull no sé cuántos llevan. O sea que... Sí. Sí, y bueno, yo creo que también, no solo Newey, también tienen Enrico Cardile, estos nombres que también pesan mucho, pero bueno, que 2026 yo creo que también es un poco una lotería, nadie sabe nada, o sea, pensar en 2026 es, vale, sí, Mercedes sabe que seguramente su motor es el mejor, por lo que se dice, si lo dice mucha gente, pues parece que sí, pero de lo otro tampoco no se sabe mucho más y por lo tanto, yo creo que es un proyecto que 2026 era un poco su examen, ¿no? Porque si 2026 empiezan mal, ¿qué va a pasar entonces? Ya. Porque era su año, ¿qué va a pasar con el proyecto? Es un poco la pregunta, ¿no? Luis. A ver, vamos a señalar 2 cosas. El coche aquella vez que tuvo ese Racing Point con el McLaren, con el Mercedes, que era muy parecido, legal, por cierto. Sí, era legal. Ingeniería inversa, Sí. Bueno, le cayó porque tú lo pones ahí como dando la sospecha No, de que es ilegal, nunca lo fue ilegal. le cayó una sanción La por los ingeniería discos inversa es de... parte No, por del los discos diseño de... de los ingenieros. No, sí, por supuesto. Por los discos de freno sí que le cayó sanción, si no recuerdo mal, Luis. Eso sí que le sancionaron. Le quitaron 20 puntos o algo así. Pero sí, luego fue legal, Pero evidentemente. Pero fue por los ductos. Exactamente por los ductos Eso. de ventilación de frenado. Eso es. Pero fue específicamente por una pieza que ahí sí ya era completamente idéntica a la de Mercedes, ¿no? Pero el resto era ingeniería inversa, que nadie más lo hizo, ese ya fue problema de los demás equipos, ¿no? Sí. Justo mira eso, que Ferrari no lo hizo en su momento, teniendo la cantidad de recursos que tenía, o McLaren, es problema de ellos, pero de que había opción de hacerla, había opción de hacerla. Sí. El coche de Dan Follows, una evolución de lo que había hecho Adrian Newey, de lo que sabía justamente que se había llevado hacia Aston Martin, pero un hombre que no sabía desarrollar un coche, quedó demostrado, de nueva cuenta, no puedes, fíjate, es el claro ejemplo, no puedes depender de un hombre, que es lo que de nueva cuenta está haciendo Aston Martin con Adrian Newey. Quiere depender únicamente de Adrian Newey y que la magia venga de una sola persona, y no, yo siento y temo decirlos que no les va a funcionar para el próximo año. Ya tuvieron la mala experiencia y no solo era Adrian Newey, era todo un equipo comprometido que trabajaba a su alrededor. Y aquí siento que sigue sin tenerlo y que además están esperando como cuando frotas una lámpara de un genio mágico que te cumpla deseos inmediatamente. Y no va a funcionar así. Y aquí además, sin un piloto número 2 que te ayude a desarrollar el coche... Es que esto es un problema. Es que de hecho... solo confiar en lo que te diga Alonso...
Claro, de hecho esto es No un depende. tema que os quiero preguntar, Mira tú. perdóname Luis, porque es algo que está levantándose sospechas y se dice, se rumorea, a mí no me gusta sacar este tipo de cosas a la mesa, ¿no? Cuando son rumores y tal, pero ¿hasta qué punto no puede ser uno de los problemas de Aston Martin que están intentando esforzarse en que Lance Stroll se adapte mejor al coche en lugar de pensar en Fernando Alonso, ¿no? Porque al final, Red Bull, por ejemplo, lo tiene muy claro desde hace años, se hace lo que diga Verstappen para mejorar el coche. Pero en Aston Martin puede ser que algún motivo de esta involución tan inexplicable y que no estamos viendo en ningún equipo más sea un poco que desde arriba, evidentemente desde el puesto más alto, se está diciendo hay que hacer que Lance destaque un poco más y esto de alguna manera pueda perjudicar. No hablo de que estén olvidados a Alonso, porque creo que en Aston Martin estarían locos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto quizá ese factor, Lance Stroll, del equipo, que al final es un requerimiento del propio Lance Stroll para meter dinero en el equipo, no puede estar perjudicando en cierta manera el desarrollo o la evolución del coche, Paul? A ver, puede ser, porque ya cuando empezaron en el proyecto que estaba Vettel, que evidentemente era un Vettel que venía en un primer momento, pues yo creo que también pasaba, ¿no? Que con Stroll seguramente también le da mucha voz en el equipo, cuando claramente no es un piloto que tú puedas hacer un proyecto alrededor suyo. O sea, es un piloto que como segundo piloto, incluso a veces ya falla, sí que es verdad que este año, bueno, No tiene está mal, no 14 está mal. puntos, no se le puede decir mucho, pero como piloto espada de un equipo, evidentemente no puede. Y sí, a ver, puede ser que Aston Martin pues esté escuchando más de lo que debería Stroll. Yo sí que creo que yo creo que pensaron que Dan Fallows era como uno de los genios y claramente Dan Fallows cogió el PDF de Red Bull, de todo lo que sabía, se lo llevó a Aston Martin y a partir de allí pues ya no supo qué más hacer, ¿no? Y después yo creo que si Newey hace un coche, escucha los comentarios de Alonso, pues allí sí que te puedes agarrar un poco a eso, ¿no? Porque tienes a Alonso, el tío con más experiencia de la Fórmula 1, y a Newey, seguramente de los ingenieros con más experiencia, sino el que más. Por lo tanto, allí sí que puedes confiar un poco más en que se escuchen entre ellos, porque Newey, ¿a quién escuchará? ¿A Stroll o a Ya, Alonso? ya. Seguramente a Alonso, seguramente. Sí, la cosa es lo que le digan desde arriba, ¿no? A lo mejor a Newey. Luis, ¿tú cómo ves esta situación? No, no creo que vaya por ese lado, ¿eh? Ujú. No esté funcionando por esa situación de que estén escuchando un poco más Stroll que Alonso, ¿no? Porque además, si vamos a suponer que eso esté pasando, conociendo a Alonso, ¿va a permitir algo así? No, por Dios, ha explotado por cosas menores, ¿eh? Sí, Ha sido más crítico por cosas menores. sí, 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 No, eso es no verdad. creo que esté funcionando por ahí la situación. Creo que más bien es el hecho de que no tienen un coche que sea competitivo, no están encontrando. Stroll se ha encontrado también con un poco de suerte, por hay que decirlo. Sí ha hecho buenas carreras en comparación con Alonso, menos complicadas, porque también, por ejemplo, el sprint de lo que pasó en Miami, Claro. mala suerte para Fernando con ese contacto. Y en el caso de Stroll, no ha tenido esa mala suerte esta temporada, ¿no? Se ha encontrado además con el camino de que otros han chocado, de que se le va abriendo ahí la oportunidad Sí. y él la está aprovechando poco a poco. Creo que al final no creo que sea que el equipo esté tratando de ayudar a Stroll en este momento, simplemente se están acomodando las situaciones a su favor. Porque, a ver, ¿cuántas carreras no hemos visto que él ha sumado puntos? Australia fue el claro ejemplo, Ujú. simplemente porque todos los de adelante se fueron Sí. eliminando. No es No, no. que haya sido un secreto de que tuvieron un mejor coche, simplemente se eliminaron los de adelante. Sí, para Sí, o la sprint de mí. esta semana. La sprint de esta semana que creo que Sí, sancionaron a 3 o 4 y Stroll claro. del octavo pasó al quinto, creo, Sí, al sí, cuarto, sí. no sé qué, No, creo que quinto, está ¿no? siendo Sí. para mí este año la situación entre Alonso y Stroll, la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? La tortuga va despacito, pero no comete errores, que sería Stroll en este caso. Y Alonso, es verdad que creo que está haciendo mejor temporada en global, diría que Stroll, pero claro, en los momentos, en los detalles de suerte, pues a veces por errores propios, como fue Australia, o a veces por errores impropios, como fue lo de Lawson en la sprint del otro día, pues no ha sumado ningún punto, todo se lo está llevando Stroll, y probablemente Stroll pueda contar a sus nietos algún día que ganó en una temporada a Fernando Alonso, porque habrá que ver si el Aston Martin está para sumar 15 puntos más de aquí a que acabe el año con Fernando, o sea que... Bueno, eso que va a tener ahí el bueno de Lance Stroll como palmarés quizá en su trayectoria. No sé si queréis comentar algo más o vamos cerrando, Luis, de la carrera, algún detallito más que quieras comentar. Yo creo que tal vez hablemos un poco de lo que es lo que ha pasado al final con Red Bull y Vale, con justamente con Mercedes. Algo vale. que decía Andrés Tela durante el fin de semana es que Red Bull está más preocupado en temas extradeportivos que en el Ujú. coche.
y lo vuelven a demostrar, siguen estando más preocupados en temas extradeportivos que en el coche, un RB21 que simplemente no tiene para dónde ir. También hablar un poco de Liam Lawson, sí, creo que peor que Duhan está Liam Lawson, Sí. un piloto que nos lo vendieron, la prensa europea, los influencers europeos lo vendieron como el gran salvador de Red Bull, que iba a ser mejor que Checo Pérez. Pues está resultando peor que incluso que Duhan, ¿eh? Si realmente vemos las actuaciones, han sido mucho peores que las de Duhan. Ya tiene puntos, eso sí, 6 puntos en la superlicencia. Sí, eso Me sí. gustaría un punto por carrera, al menos va constante en eso. O sea que vamos a llegar a la mitad de la temporada y se va a perder, ahí debería perder su primera competencia, ¿no? Son 12 para justamente quedar fuera de una carrera. Si va con esa constancia, llegaremos a la carrera 13 y bueno, veremos a quién sube Red Bull. Y destacar también un Isaac Hayar que ahí sigue, esta vez fuera de la zona tal cual, pero sigue estando ahí. Creo que es el piloto a considerar para el próximo año en el segundo asiento de Red Bull, porque sabemos que su Noda no se va a quedar ahí una vez que se vaya a Honda, No te te va pinta. a tener que dejar ese asiento. Y creo que Javier ya está poniendo la alfombra para tomar justamente ese lugar. A una décima se quedó Hadjar de puntuar por los 5 segundos de sanción de precisamente Yuki Tsunoda en esa décima posición. Creo que en esta carrera, corregidme si me equivoco, tenía algunas pequeñas evoluciones el coche de Verstappen que el de Tsunoda no, pero vamos, aún así la diferencia es El bastante. piso. El piso, ¿verdad? Tenía algo tocado en el suelo, me sonaba, pero bueno, aún así la diferencia fue demasiado grande, ¿no? No sabemos, igual ese suelo es buenísimo y se lo ponen a Tsunoda en la siguiente carrera y está más cerca, pero quedó un poquito fría la actuación de Tsunoda. Paul, ¿tú cómo ves esta situación de Red Bull? Bueno, yo creo que lo que ha dicho Luis, que Isaac Hadjar para mí es de los rookies que más me ha sorprendido. Sí que es Sí. verdad que en F2 lo está haciendo muy bien, compitió por el Mundial hasta las últimas carreras con Bortoleto, y era un piloto que parecía que iba a ser bueno, pero es que está ganando, bueno, con su Noda estaba ahí allí, o sea, estaban a la par. Y Hadjar acaba de aterrizar a la Fórmula 1 y a Lawson, pues este fin de semana bueno, yo creo que en quali quedó muy por delante suyo, en carrera también, por lo tanto yo creo que Isaac Hadjar puede ser sí un poco el futuro de Red Bull y a ver si lo suben y queda un hueco en Racing Points y está allí un Pepe Martí que este año pues a Ojalá. ver si lo hace bien Pero y puede subir. tiene más pinta del Inbland, la verdad. Pero sí, ojalá Sí, que sí, suban los sí. dos, que merecen dos pilotos muy buenos. Pero sí es verdad, yo creo, Luis, tú te referías un poco a lo de el recurso, ¿no? A la sanción de posible sanción de Russell por levantar o no el pie en la bandera amarilla. Es verdad que Red Bull siempre ha sido muy potente en pista, pero también en el despacho de abogados, Luis. Esto es una de las fortalezas de Red Bull en los últimos años y lo está intentando sacar, ¿no? Un poco, primero con... Estuvo muy gracioso, por cierto, imágenes graciosas de este fin de semana, aparte de los Legos. Lo de Zac Brown bebiendo con agua de una botella con líquido de neumáticos para como pullita a Red Bull. Pero bueno, hay que estar fuerte en todo, ¿no, Luis? Al final, dentro de la pista y fuera, porque también se ganan puntos fuera. Sí, aunque ya llega un momento en que tienes que, fíjate, no rara vez concuerdo, por ejemplo, con Zach Brown o con Estela, pero creo que tienen razón. Si lanzas, como decía Zach Brown el fin de semana, si lanzas acusaciones de ese tipo, ya tienes que hacerlas formales ante la FIA y subir la cantidad que vas a cobrar por esa acusación, ¿no? Ya. 25,000, 50,000 dólares, porque qué fácil es decirlo ante los medios. Sí, McLaren está enfriando sus neumáticos con un líquido ahí, pero no tener una sola evidencia, ¿no? Y distinto sería si lo pones en un papel con un cheque ahí que además te afecta el límite presupuestario y que si descubren que no tenés la razón, pues lo pierdas. Red Bull se ha dedicado más en este momento a lanzar trash talking que realmente estar haciendo cosas en su coche. Se sigue viendo muy por detrás. Verstappen también está llegando creo que a un tiempo límite. Sabemos que Helmut Marko puede dejar el equipo ya a final de año, irse antes de que lo corran, porque sabemos que también ya las decisiones sobre él están pesando muy fuerte, ya no es el favorito ni de la familia Matestic, ni tampoco del lado tailandés, ya no es el hijo pródigo como cuando estaba Dietrich. Eh, Parece que es momento de que Red Bull se enfoque más en el coche si quieren conservar a Verstappen, porque el holandés puede comenzar ya a ver otros lugares. Mercedes suena encantador, Aston Martin también suena ahí encantador con mucho dinero, pero creo que Mercedes puede ser una opción que Toto Wolff siempre lo ha dicho, ¿no? Le interesará trabajar con él y hoy más que nunca, como está la situación, luce como un canto de sirenas muy interesante. Puede ser, Paul, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo lo de Mercedes que comentamos de Verstappen, o sea, sí que se dice mucho y tal, pero con la temporada que está haciendo Russell, o sea, veo difícil que no lo renueven si sigue así, ¿eh? Sí que es verdad que tienes a Verstappen, no vas a perder la oportunidad de Verstappen, ¿no?
Pero claro, es que Y sí que es verdad Antonelli, que muy si bien, ¿eh? No hemos Verstappen... hablado de Antonelli, perdona, también, que muy bien este fin de semana. Bueno, sobre todo la qualidad de sprint. Luego es verdad que en carrera estuvo un poquito flojo, para mí en carrera larga, pero bueno, bien. Sí, sí. Pero Claro, fue yo por lo el que digo... neumático. Sí, Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, perdón. y Antonelli yo... No, Dime, perdona, dime. Luis, es que no te escucho bien, Luis. ¿Qué era lo que has dicho, Antonelli? Bueno, que fue por en carrera fue mal por el neumático duro. El Mercedes simplemente Ah, no, sí, no dio es con el verdad que no se neumático. adaptaron bien ninguno de los dos. Sí, perdón, sí. Perdona, Paul, estabas hablando. No, y Antonelli, yo no veo que le puedan echar de Mercedes porque es como el No, 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 niño, o no. sea, no le van a echar, es como a Leclerc que de Ferrari no le van a mover. No. Si él no se va, no le van a mover, yo creo. Por lo tanto, no sé si Verstappen, si no fuera Mercedes, que sí, se ha dicho Aston Martin, pero también depende de cómo esté Aston Martin, porque te vas a tirar un triple, a ver si entra, te vas a Aston Martin y 2026 o a ver, no sé. A mí me parece que lo que decíamos de Red Bull también, que se han ido muchos ingenieros Sí. y ahora les está costando igual mejorar el coche y por lo tanto intentan hacer lo que pueden fuera de pistas, ¿no? Que también ya se vio en 2021 cuando teníamos Sí. las radios esas tan buenas con los comisarios, Sí. con el jefe de carrera, era buenísimo eso. Lo que nos Pues han Red Bull quitado. era, claro, 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 era uno de los que más hablaba con el jefe de carrera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que siempre han sido así también un poco. Pues sí, así es la Fórmula 1 y así la seguiremos disfrutando, ¿no? Al final es una de las partes de la gracia, la política en esta competición en cierta manera y las luchas de abogados fuera de la pista, que luego está muy bien, Luis, Paul, nos hace trabajar hasta altas horas porque hay recursos, hay cosas, acaba la carrera pero luego no sabe si dentro de 2 horas habrá un cambio de posición, está muy bien, es una cosa maravillosa. En fin, hasta aquí el podcast del Gran Premio de Miami, nos tomamos una semanita de descanso en la sección porque la Fórmula 1 volverá, ya sí que sí, con la gira europea para el Gran Premio de la Emilia-Romagna en Imola en un par de semanitas. Luis, un placer. Igual, nos vemos por ahí en 2 semanas y un nuevo triplete. Eso es, un nuevo triplete. Y Paul, un placer, nos seguiremos viendo. Un placer, muchas gracias. Y a todos recordad de suscribiros al canal para no perderos nada del mundo del motorsport. ¡Hasta luego!